día, gente querida, gente que nos acompaña en este espacio de conversaciones tan bonito que tenemos de lunes a viernes, siempre como Maggie Talavera. Este viernes, para terminar la semana, lo comprometí con todo al presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, la CAO, a Klaus Fredkin. ¿Y por qué lo comprometí? Yo sé que está con una agenda loca, pero Klaus, además de saludarlo y agradecerle, creo que es muy importante compartir con la gente que nos acompaña cuál es el balance que ustedes han hecho del foro agropecuario realizado hace 2 días en la CAO con 4 de los candidatos a la presidencia, ante la ausencia de uno, y ya vamos a comentar ahorita en detalle todo. Gracias, Maggie, por la invitación. Para mí siempre es un honor acompañarla, acompañar a toda la audiencia. Así nos comunicamos con Santa Cruz, con Bolivia, donde vemos, Maggie, que fue un foro muy esperado, con mucha expectativa. ¿Por qué, Maggie? Porque es un sector que viene arrinconado. Usted, siendo periodista, sabe muy bien todas las circunstancias que ha estado pasando el sector agropecuario, desde avasallamiento, desde el no uso de biotecnología, desde los robos, desde la injusticia, donde ha llegado un momento que antes no se notaba la ineficiencia productiva que teníamos por el tema del contrabando. Antes ingresaba mucho contrabando de la Argentina hacia Bolivia. Entonces ahí más o menos el gobierno se hacía los oídos sordos, con de la vista ciega, y dejaba entrar todos los productos a desmedro de la agroindustria. Pero en fin, creo que después del foro, los ganadores, los únicos ganadores es Bolivia, es la población. Creo que refuerza la democracia. A partir de este foro creo que va a haber un antes y un después, porque le ha devuelto la esperanza a la gente de que la política baje al pueblo, baje a los sectores y comience a debatir, comiencen a poner en la cara de qué es lo que quieren hacer con el país, hacia dónde lo quieren llevar. Creo que eso es lo más importante, y el punto que sobresaltamos desde la CAO es el trabajo que venimos haciendo, Maggie, de unir la institucionalidad. Y ya no solo cruceña, demostramos el día miércoles que hay una institucionalidad boliviana que bajó hasta Santa Cruz, bajó hasta la CAO, donde vamos a seguir por ese lado, porque creemos que la diversidad de Bolivia es la fortaleza que tenemos como bolivianos, y vamos a ayudar a que cada región salga adelante desde el sector agropecuario y que ayude a salir de la crisis, ¿no? Claro, la verdad que lo primero que hay que destacar es eso, ¿no? Que se puedan hacer, ojalá se multipliquen por 1000 los foros, los debates, aunque sé que hay un montón de restricciones que está poniendo ahorita el Tribunal Supremo Electoral, o sea, haciéndolo demasiado burocrático, este proceso de debate, de discusión con los candidatos presidenciales. Hoy hay otro en la UPSA, y eso le comentaba un poquito al presidente de la CAO. Un dato que usted me daba antes de entrar al vivo ya me sorprende porque lo tenía fuera de mi radar, es cuántos años han pasado desde el último foro que la CAO logró realizar con políticos. 22 años, si no me equivoco, 23 años me ha dicho. 23 años, Maggie, que los agropecuarios cruceños y bolivianos no tenían un foro destinado con la temática. Fue en la presidencia de don Juan Armando Antelo en esa época, el año 2002. Eh, por eso para nosotros fue tan importante que se devuelva esa esperanza de poder hacer bien las cosas. Nosotros nunca hemos pedido nada de favores, lo que hemos dicho es que nos dejen trabajar, que tengamos reglas claras, y hemos sido muy francos y muy realistas de las situaciones actuales que está pasando el país. Aunque nos traten de especuladores, nos trataron de contrabandistas, el actual gobierno, en el cual sus políticas erradas son lo que está ocasionando todo lo que está pasando ahora en el país. Pero estos 23 años de espera fueron demostrados el día miércoles, que el sector agropecuario está para mucho más y está para integrar el país, Maggie. Claro, yo haciendo una relación, digo, han sido exactamente casi las 2 décadas en las que el gobierno ha estado en manos del MAS, con sus variantes, pero en manos del MAS. Ahora, en primera, así, la primera impresión,
¿Cuál ha sido el balance que ha hecho la CAO de lo que se escuchó el miércoles? Voy a remarcar para la gente que nos acompaña en el foro o al foro fueron invitados 4 candidatos presidenciales. Voy a decir por orden de los que estaban ahí en las sillas y por sorteo. El primero era Manfred Reyes Villa de Sumaté. El segundo, Samuel Doria Medina de la Alianza, ay, me voy a olvidar, Unidad, me va a matar si me olvido. El tercero, Tuto Quiroga de la Alianza Libre. Y el cuarto, Andrónico Rodríguez, que no estuvo presente. No sé cuál fue al final la excusa que les presentó, porque sí tengo entendido, que había confirmado su participación. Así es, Maggie. Fueron invitados 4 candidatos. El directorio de la Cámara lo decidió porque una era por un tema logístico, ¿no? Un tema logístico. Usted vio, el foro empezamos 9:15 de la mañana y terminamos 12:30. Entonces, si eran más candidatos, no íbamos a poder debatir las propuestas como se tenían que hacer. Punto 1. Punto 2, fue netamente un tema en el cual no sabíamos si iban a venir o no, eso se lo digo, pero nosotros estuvimos trabajando todos estos meses en propuestas, en hacerle llegar, en hablar con los equipos, en coordinar, porque no es sencillo, donde estábamos con una expectativa tan alta de poder llegar a hacerlo el foro. Y la tercera, que esto está engranado, Maggie, con algunas instituciones como la Cámara Nacional de Industria, como la Cámara Nacional de Exportadores, como CAINCO, como los colegios de agrónomos a nivel Bolivia, donde ya cada uno va a hacer también su foro o su debate presidencial. En este sentido, el que ya tenemos, que es también con el apoyo nuestro, es de la Cámara Nacional de Industria en La Paz, que ya ellos han hecho todos los trámites para hacer un debate presidencial, que ahí sí van a ser invitados el 100% de los candidatos. Este fue el puntapié inicial para que entre todos podamos organizar y que sea un voto informado, que la población sepa y defina por quién va a votar, y creo que eso nos hace bien a todos, ¿no? Sin duda alguna, más allá de que es un hecho que la mayoría o la mayor parte de las intervenciones de los candidatos en los foros es pues una intervención política, ¿no? Se notó el miércoles que estaban muy preocupados en responder a un libreto, preparados ya con algunas respuestas, porque en algunos casos redundaron, o la impresión que me dio era que como si no estuvieran conscientes de cuál era el público, el directo, el que estaba ahí presente, porque comenzaron a hablar de cosas, de generalidades, como si no fueran los productores agropecuarios los que estaban ahí y que son los que conocen la materia. Digo, como un comentario general. Pero el balance que han hecho ustedes de las intervenciones de Manfred, de Samuel y de Tuto, en relación, por supuesto, a las expectativas o a las demandas que tiene el sector. ¿Cuál ha sido ese balance? ¿Qué sacan de provecho y qué observaciones o puntos tendría que rechazar la CAO en función a los que han dicho que harían si fueran gobierno? Yo creo, May, que desde el punto de vista institucional no podemos rechazar nada porque tuvieron la valentía y el coraje de ir. Creo que eso hay que remarcarlo. Bueno, el señor que no fue, él sabrá por qué no fue, digamos, ¿no? ¿Pero Su presentó carta alguna excusa? llegó la carta el mismo día a las 14 horas, recibida en secretaría oficialmente a las 2 de la tarde. El foro terminó a las 12:15, 12:20, ¿no? Pero bueno, él sabrá por qué. Por curiosidad quiero saber qué argumento, qué excusa. Por agenda, Maggie, por agenda y de viajes, ¿no? Ese fue la disculpa del candidato andrónico, pero bueno, él tendrá seguramente su visión de país, que perdió la oportunidad de debatirlas con nosotros y con todo el sector que estaba ahí. Independiente de eso, creo que podemos ver que hay mucha coincidencia entre los 3 candidatos, donde una de las más fuertes, Maggie, es el reconocimiento del aparato productivo como un motor de desarrollo de Santa Cruz y de Bolivia.
que ya las decisiones no pueden ser solo políticas, sino las decisiones, el punto 2, que tienen que ser técnicas y políticas para que nos hagamos un baño de realidad. Y eso es lo que nos encargamos el día miércoles, donde si juntamos esos dos puntos, yo podría decir, Maggie, que hay la esperanza, como dije ese día, que nos salió porque nos salió, que si los candidatos cumplen con todo lo que llegaron a definir, pare un nuevo modelo productivo y económico para Bolivia, para premiar al que trabaja, para premiar al que madruga, para premiar al que invierte, para premiar al que pues tiene que abandonar a su familia por salir temprano a trabajar. Por eso, Maggie, creo que tenemos la esperanza de que este nuevo modelo sea productivo, que ayude a todo Bolivia para que salgamos adelante. Pero en líneas generales las coincidencias son muchas y son lógicas, ¿no? Son lógicas porque eso es lo que siempre nos preguntábamos. Si tienen dos dedos de frente, ¿cómo van a permitir los avasallamientos? May, 149 avasallamientos en lo que va del 2025. Con el fiscal general de Estado ahí discutiendo esos números, porque hay propiedades que ya están con sentencia para desalojo y no la ha sacado la policía. Pues la policía, ¿quién la manda a la policía? O depende de quién, del gobierno. Hay 450 casos de abigeato, May, en lo que va del 2025. Si usted lo divide por los días, casi nos da 2.5 casos de abigeato por día en el país. Eso es una falta de seguridad jurídica inmensa. Los títulos dicen que vamos a terminar el saneamiento, pero yo quiero que haga un sondeo de cuántas personas tienen tierra sin títulos. ¿Por qué? Pues no le da la gana de firmar los títulos. Entonces, creo que se marcó la cancha el día miércoles, Maggie, se marcó la cancha. Una agenda de una agenda muy antigua, que por ahí para usted no es nueva, es muy antigua como para nosotros, porque usted es una periodista, pero para mucha gente piensa que es nueva y es una agenda tan antigua que, como le digo, el último debate o el último foro fue el año 2002, digamos, ¿no? Y eran los mismos temas, Maggie, ¿no? Claro, con algunos que se han agravado, ¿no? Ahora, así como había consenso, sí, en el tema de la seguridad jurídica contra los avasallamientos, cero bloqueo, también los tres coincidiendo en aprobar todo lo que tenga que ver con el uso de la biotecnología, que eso fue una de las cosas claras ahí. También hablaron de no veto a las exportaciones. Las comisiones agrarias departamentales. ¿Cómo? Las comisiones agrarias departamentales y las comisiones agrarias nacionales, ¿no? Claro. Ese es un punto que realmente nunca lo pusieron en práctica por nada más del centralismo, ¿no? Y eso es esa comisión se pudieran haber muchos muertos, muchos avasallamientos, muchas cosas. Eso lo resume en esa comisión y creo que cada departamento tiene que ponerla a funcionar, ¿no? Claro, algunas variantes estaban, creo yo, en el tema de los combustibles, ¿no? La suspensión o no de la subvención a los combustibles, algunos parciales, otros no tanto. El tema también que van a hacer con las empresas públicas, que son competencias ahorita directamente para el sector agroindustrial, voy a decir no solamente agropecuario. Y el otro tema, el tema de la carga impositiva. Ahí y lo otro es cupo, lo otro es cupo. Y los cupos. Cupos, restricciones y franjas de precios. Claro, pero digo que en estas patas grandecitas no vi que una visión más o menos compartida, ¿no? Hubo posiciones diferentes entre unos y otros. Claro, el tema del diésel, de gasolina en los carburantes, digamos, es un tema bien complejo, porque el sector agropecuario, May, de los 2.400 millones de litros que consume Bolivia, Bolivia consume 360 millones de litros de diésel, solo el sector agropecuario boliviano, de los cuales Santa Cruz consume 320 millones de litros de diésel.
¿no? Está hablando usted que solamente el 16% de de los 2.400 millones es lo que consumimos del sector agropecuario. O sea, nosotros no somos los grandes consumidores de combustible, May. Eso la gente tiene que saberlo. Con el 16% del combustible, nosotros estamos produciendo en Santa Cruz el 77% de los alimentos para la patria, para Bolivia, ¿no? Y no queda ahí. No se olviden, May, que nosotros como agropecuario, en el sector cañero, subsectores de la CAO, este año van a producir 250 millones de etanol, que eso es combustible. Millones de litros, ¿no? 250 millones de etanol, que eso lo mezcla el gobierno con la gasolina para poder vender. Entonces, si tenemos la apertura para seguir produciendo etanol, para seguir generando inversión, muy pronto vamos a estar en un equilibrio energético entre lo que consumimos y lo que producimos en el sector agropecuario. Si usted se da cuenta, en Santa Cruz estamos consumiendo 320 millones de litros de diésel, pero ya estamos produciendo 250 millones de litros de etanol. Entonces, estamos muy cerca del equilibrio, ¿no? Claro, ahí habían algunas diferencias. En el tema impositivo también no es una preocupación para el sector. ¿Cuál es la política tributaria en este momento? En realidad hubo una pregunta por todo este tema del dólar, que no hay dólares y las importaciones, usted sabe que han caído, ya van a llegar al 30%, si no me equivoco, ya está, que han caído las importaciones por falta de dólar. Es caro importar para nosotros. Entonces se proponía la eliminación del IVA, ¿no? La eliminación del IVA. Sí. Hasta que pase toda esta coyuntura y se proponía por 5 años, ¿no? Entonces, ahí dijeron algunos sí, otros no, pero creo que la agroindustria tiene que fortalecerse. ¿Para qué, May? Porque anteriormente usted hacía como agropecuario algún proyecto y nunca era viable los proyectos de agroindustria, como ser queso, dulce de leche, qué sé yo, tantas cosas que hay. ¿Por qué? Porque todo entraba por contrabando de la Argentina, ¿no? Ellos estaban devaluados, nuestra moneda era más fuerte, entonces todo entraba y ni un proyecto no daban los números, daba rojo. Entonces este momento, como ya no entra alimento por contrabando, más bien de aquí se están llevando, tenemos que empezar a generar estos nuevos proyectos. Y es ahí donde se pedía el IVA, que se elimine para que haya ese incentivo de, aunque sea caro importar, pero que ayude la eliminación del IVA para poder comenzar a traer nuevos proyectos a la agroindustria y nuevos proyectos a los productores bolivianos, ¿no? Ya sea que produzcamos más vino, más uva, más queso, más papa, más de lo que venga, pero esa era la idea con que se tomó uno de los sectores con esa pregunta. La verdad que esa le cuento que es una ausencia que hay prácticamente en todos los candidatos presidenciales. En diferentes debates o entrevistas que usted va a ver, ninguno de ellos tiene una propuesta clara que vaya a modificar la actual política tributaria, porque bien podrían haber ido conociendo ya que esa es una de las demandas del sector, con una cuestión mucho más clara, ¿no? Ahí yo vi una ausencia, pero pues ese será un tema que queda pendiente. ¿Qué fue lo que les faltó a los candidatos en función a las demandas o a la expectativa que ustedes tenían en este foro, en la presentación de cada uno, Klaus? ¿Qué quedó fuera? Yo creo, May, que se han preocupado los candidatos a entender gente de Santa Cruz que le entienda al rubro agropecuario. Creo que después de tanto tiempo de que no le daban mucha bola, disculpe que lo diga así, como por ejemplo el tema de la FES, ¿no? El tema de la FES. La famosa FES es algo absurdo, el tema de la FES. ¿Por qué? Porque si usted tiene una industria o usted trabaja bien y quiere tener 50 hectáreas de monte porque le gusta ir a escuchar los pajaritos, con la FES usted no puede tener esas 50 hectáreas de monte si es que no tiene vacas adentro,
si es que no ha tumbado los árboles y ha dejado un 25 o 30%. Entonces realmente la FES, el tema de hacerla cada 2 años y que la parte forestal, sobre todo, no sirva como FES, no, es preocupante, es preocupante. Y creo que los candidatos han tenido ese cuidado esta vez de tener mayor conocimiento, unos más que otros sin duda, de tener conocimiento de temas del sector. Porque tienen grandes agricultores, tienen grandes productores en su fila de candidatos y bueno, ellos han ayudado. Hay unos temitas ahí que le falta un poco de claridad a algunos. ¿Cuáles? Sobre todo el tema de biotecnología, ¿no? El tema de biotecnología y de semillas transgénicas. Ahí hay un tema son un poco más técnico, porque no es decir, voy a tener biotecnología, no es eso. Necesitamos nuestros centros de investigación bolivianos, necesitamos incentivarlos, como un CIAT, como una Gabriel René Moreno, como la Universidad del Beni. O sea, estoy dando el ejemplo donde las gobernaciones y el Estado central de su presupuesto debería salir por ley direccionado a los centros de investigación, porque de ahí comemos todos los bolivianos. De ahí tienen que salir todas las nuevas variedades. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí generan la variedad que se adapta a nuestra altitud, a nuestro suelo y a nuestra temperatura. ¿Y de dónde viene la biotecnología? El gen se lo compra uno a la multinacional allá afuera, en Brasil, Argentina, Estados Unidos, lo traen ese gen y se lo insertan a la variedad que es la que está adaptada a nuestra tierra, a nuestra temperatura y a nuestra altitud. Y de esa manera tenemos una planta con biotecnología transgénica y adaptada a nuestro suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Traen la semilla de Argentina o de Brasil, pero la semilla entera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa variedad está adaptada a ellos, no a nosotros. Entonces, vamos a empezar a trabajar mal y es una cuestión de que este gobierno nunca lo entendió. Lo hemos explicado con manzanas, pero 1.000.000 veces, y usted sabe, y no lo entienden. Y además, peor en el tema maíz. En el tema maíz se le está haciendo un daño a la misma producción, porque el maíz poliniza, entonces viaja el polen. Y al viajar el polen, está empezando a cruzar ya con variedades nativas de acá, de la zona, pero con variedades traídas de Argentina o de Brasil por contrabando. Entonces, están empezando a cruzar y le van a comenzar a hacer un daño técnicamente hablando. Si habla usted un poco, May, también quería hablar un poco tiene la producción de leche, la producción de ave, de cerdo, Maggie. Si Dios quiere, el próximo año tenemos toda la posibilidad de exportar cerdo. Nos declaran libre de peste porcina clásica en mayo del próximo año y ahí va a haber un mercado gigante para exportar cerdo. Y el tema de la carne, ¿no? Que lo que hicieron con la carne de res este año realmente fue una barbaridad. 60 millones de dólares se perdieron en 100 días, Maggie, pero así, ¿no? Agarró un ministro atrás de un escritorio y dijo, no me importan hasta que baje el precio de la carne. Y nosotros siempre preguntábamos al del sector, ¿ya bajó? ¿Cuándo va a bajar? Respondan, no, váyanse a los mercados. Nunca bajó, porque el precio de los alimentos no lo ponemos nosotros, más y lo pone la inflación en este momento y el consumo. Entonces, y la inflación más el consumo nacional más el contrabando es lo que determina el precio de cada producto que hay en los mercados, ¿no? Claro, y aquí comentarios que creo que es importante, ¿no? A veces nosotros desde afuera no tenemos idea. Se habla de exportación, de veto, de esta pérdida de 60 millones de dólares en 100 días. Eso 100 es lo que días. está diciendo. 600.000 dólares por día. ¿Cuánto? 600.000 dólares por día. Por día, ya. Pero digo, ahí nosotros no estamos contemplando desde afuera que no es solamente el daño directo en esos 100 días,
sino en las dificultades que van a tener de poder recuperar, peor abrir nuevos mercados para la exportación, que eso es algo que me explicaron, lo que cuesta asegurar un mercado para exportar, ¿no? No es que nomás Bolivia es el único que exporta. May, le doy un dato. En Bolivia producimos 340.000 toneladas de carne por año. Eso es lo que produce Bolivia para su población y para poder exportar. De las 340.000, solamente exportamos 40.000. Usted está hablando de cuánto, 12, 13% que exportamos. O sea que no iba a mover el precio. Y nosotros ladrando, como decimos, por dólares para poder importar insumos. Y ahí están las políticas del gobierno. Y otra cosa, May, son cadenas productivas como la de la exportación de carne, la de la producción de aves y de cerdo y de leche, que son cadenas frágiles. ¿Por qué, May? Porque se necesitan mucha inversión y mucha planificación, ¿no? No de la noche a la mañana un ministro puede decir, me vas a vender a 5 pesos, como hizo con la leche. Me vas a vender a 5 pesos el litro de la leche, industria, y a los productores le vas a pagar 3 bolivianos. Eso fue una franja de precio y eso fue una intervención, lo que hizo el gobierno, muchos años. Entonces, ¿qué ha pasado, Maggie? 200.000 litros de leche menos en Santa Cruz por día. 13.000 vacas menos por día se están ordeñando en Santa Cruz. ¿Qué pasó con el sector lechero en Cochabamba? 50% de lo que producía hace 13 años está produciendo ahorita. ¿Por qué? Porque le pusieron la franja, no lo aperturaron al mercado con la excusa de decirle a Cochabamba, por EMAPA te doy maíz barato, te voy a subvencionar el maíz, te voy a subvencionar la soya y por eso me vas a dar leche barata. Y ahí están los resultados. 50% está produciendo de lo que producía Cochabamba. Y eso está mal porque Cochabamba es el mejor lugar del país para producir leche, por el clima, por la altitud. Es mucho mejor que nosotros acá en Santa Cruz. Allá las vacas son mucho más productivas porque están en un ambiente como si fuera con aire acondicionado, para ponerlo así más en fácil. Entonces, tanto la leche, las aves y el ganado de la carne de res, ¿no? Ahorita con la genética que hay en Santa Cruz y los cruzamientos, ya podemos hablar que de 24 meses llega un torillo a la faena, pero son 2 años. Imagínense el productor, 2 años más 9 meses en la barriga, ¿no? Casi son 3 años que desde que la vaca se empreñó hasta que llegue al frigorífico. Son 3 años que pasan. Hay que esperar para que haya retorno de dinero. Para que de un rato a otro no diga, no se puede. Entonces son medidas que hay que ser más responsables y poder un poco tener un poco la visión de que un mercado afuera, tanto que ha costado abrir China, que es Rusia y muchos otros países, y ahorita con la liberación del país libre, aftosa, sin vacunación, estamos adentro de los 66 países del mundo. Y eso es una inversión del sector privado, Maggie, de más de 500 millones de dólares, 24 años, 48 ciclos de vacunación con un convenio que se hizo con el SENASAC. Entonces, eso hay que explotarlo. Y es por eso, Maggie, decimos que el futuro del campo creemos que va a ser también el futuro del país. Claro, aquí un par de comentarios y le hago otra pregunta a Klaus. Primero, que cuando hablaba de las pérdidas de 60 millones de dólares por los 100 días del veto de la exportación de carne, ahí tampoco se está contemplando lo que ha perdido el gobierno, el país, de generación de divisas, ¿no? Porque ese es otro cálculo. Lo otro sobre el tema de la biotecnología, hay una tarea muy grande a enfrentar ahí como sector por la resistencia dura, abierta al uso de la biotecnología. Ustedes hacían una referencia, no es la primera vez que la hace la CAO, de cómo se está afectando. Primero, hablaba de los niveles de productividad que estamos teniendo en varios cultivos en Bolivia en relación a los vecinos,
pero además que entran a nuestro país productos que usan biotecnología en sus ciclos de producción, ¿no? Ahí hay una tarea larga y usted también observaba, no es un tema muy conocido o bien manejado todavía, por lo menos por lo que se vio en lo que expusieron los candidatos el miércoles, ¿no? Porque simplemente dijeron que iban a autorizar el uso de la biotecnología, pero parece sin tener en consideración qué implica abrir el uso de la tecnología y cómo, porque no es solamente, como usted decía, traer lo que están haciendo afuera, ¿no? Sino más bien invertir en investigación que sea adecuado a lo que demanda el sector en Bolivia. Totalmente, Maggie, tiene que ir todo tomado y engranado, ¿no? Por eso nosotros nos hemos ofrecido como privados a los candidatos en ayudar a construir todo lo que se viene haciendo en los países vecinos, solo que hacerlo ya aquí, digamos, ¿no? Estamos con más de 20 años porque la transgenia va a llegar ya en algunos países como Estados Unidos, ya es de segunda generación. Ahorita las CRISPR se llama, son tijeras genéticas, se llama. Entonces, ya eso va a empezar a llegar acá a Bolivia en su momento. Pero vamos a ayudar a construir algo que sea bueno para todos, ¿no? No solo para algunos sí, otros no. Creo que es para todos. Pero esto tiene que ir agarrado de investigación, de estudio, de que tengamos nuestros propios profesionales y los valoremos, no por ser cuotas políticas, es decir, te vas, te venís, te vas, te venís, y hay tantos años de estudio, y realmente tenemos profesionales muy buenos en Bolivia, y creo que eso hay que valorar, y no tienen que ser cuota política, tienen que ser cuota técnica, que ellos son los que se han formado para que nos den un norte en toda la producción. A lo que usted se refería, hay resistencia aquí en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, hay en todos los graneros del mundo hay esa resistencia. Pero yo no quiero entrar a los detalles de eso, pero le quiero decir una cosita. ¿Cómo está la ideología por encima de la producción, Maggie? El algodón, y lo dijimos el miércoles, el algodón no se come, Maggie. Si esta gente piensa que por usar transgénico y biotecnología le va a salir un cuerno en la frente o un tercer ojo, el algodón no se come. Y toda esa ropa que usted está usando ahí es con biotecnología. El mayor productor de algodón es Brasil, Maggie. Y después le sigue, Paraguay está haciendo unas inversiones inmensas en el Chaco paraguayo con biotecnología, donde ya los algodones salen de colores. Entonces, realmente ahí se da cuenta uno que la ideología tuvo por encima del bienestar de las personas, ¿no? El punto del maíz y del trigo son puntos bien transversales y complicados. ¿Por qué, Maggie? Porque preguntamos, ¿y por qué se ha subido el precio del pollo? ¿Por qué se ha subido el precio de la carne? Porque el maíz, yo le muestro, y después de la entrevista le voy a pasar, el año pasado, en julio, el maíz costaba 60 bolivianos el quintal, ¿ya? Ahorita maíz cuesta 120 bolivianos el quintal y llegó a 140 bolivianos el quintal de maíz. Entonces, ¿qué pasa con este maíz? Y ahorita que estamos terminando la cosecha, maíz, entonces quiere decir que más adelante el maíz va a seguir subiendo, digamos, por ahí nos llega hasta los 200 bolivianos el quintal. Y este maíz es el que consumen pues las gallinas, las que nos dan huevos, leche, cerdo, y somos ineficientes. 1.400.000 toneladas el año 2024 se consumen en Bolivia para producir leche, huevo, todas las proteínas. Y solo producimos 600.000, porque no es competitivo. Evo Morales el 2013, Maggie, cerró las exportaciones de Bolivia. Nosotros exportábamos maíz el 2013. Y el 2012 exportamos, el 2013 hubo un déficit de casi 200.000 toneladas, porque fue un mal año para el maíz. Y dijo Evo, pucha, faltó maíz, cortemos las exportaciones para que se quede y no salga nada.
Y no es ese el sentido. El sentido es que el productor, si no tiene biotecnología y peor, no puede exportar para competir con esos precios de afuera, ¿qué hizo? Dejó pues de producir. Es por lógica, uno no va a producir para perder. Nadie lo va a hacer. Nadie va a invertir su capital. Y con el trigo es peor, May, porque aquí somos grandes consumidores de pan. Al boliviano nos gusta el pan. O usted no come pan. Estoy Entonces, prohibida. entonces el tema del trigo, ese sí, de por vida fuimos deficitarios, pero el crecimiento de la población no acompañó nunca, no pudo acompañar el crecimiento del trigo. El trigo ahorita apenas ya se producen 120.000 toneladas, nada más, y necesitamos 800.000 por año de trigo. Entonces, si no hay y el trigo es un cultivo muy especial, no es para cualquier zona. El trigo es para invierno, le llega un viento fuerte, se cae toda la producción y no cosecha nada. Entonces, el trigo en el mundo tiene incentivo. ¿Por qué? Porque es un cultivo muy especial y la gente, bueno, la gente es un alimento básico para todos los humanos, digamos, ¿no? Entonces, esa resistencia de algunas personas siempre van a haber porque hay intereses de personas del exterior, pero creo que el bienestar de los bolivianos hemos demostrado, donde los bosques en Santa Cruz, nosotros somos los interesados que se mantengan los bosques en pie. Como dice nuestro plus, nosotros apoyamos que se mantengan esos bosques porque de ahí nos dan el agroservicio, nos dan las lluvias, nos dan la humedad, nos dan la temperatura. Ahora, que no lo cuide el gobierno es otra cosa. Que los entregue, que los avasallen, que trafiquen madera, que hagan hornos para carbón, eso es otra cosa. Los incendios, Maggie, 80% de los incendios empezaron los focos de calor en tierras fiscales, que es donde el gobierno las administra, y el 20% en tierras privadas. Entonces, hay mucho por hacer y creemos que la esperanza la vamos a hacer y vamos a seguir planteando estas propuestas ya mucho más desarrolladas, ¿no? Claro, aquí comentario increíble cómo se pasa el tiempo. Un comentario a propósito de la deforestación, el cuidado de los árboles, el tema del plus. Hay muchas críticas y ahí creo que la CAO, aunque no sea la única responsable, va a tener que hacer un trabajo multiplicado por 1000, porque sin duda pueden haber políticas claras de parte de la CAO como sector, como institución del sector, para preservar esto, pero lo que se hace o lo que sucede afuera de lo que está normado por ley, perdón, es increíble, ¿no? Hay problemas muy graves que tienen que ver, sí, con los interculturales, con las colonias menonitas, eso es recurrente, y también con algunas propiedades agrícolas, pecuarias, que mañana tengo una entrevista a propósito de eso, que tampoco se están respetando áreas que son de uso forestal. Entonces, el control que hay que hacer para eso es enorme, ¿no? Y por los problemas o denuncias que hay de casos concretos, pues caen todos como sector. Es difícil esa tarea, ¿o no? Es complicada, es complicada. Yo creo, May, que esa tarea, si las comisiones agrarias departamentales funcionarían, ayudarían muchísimo si profundizamos un poco más las decisiones en las gobernaciones, ayudaría muchísimo. Donde están los estudios técnicos, tenemos un plus con caracterización de las áreas donde se puede hacer agropecuaria intensiva, agropecuaria extensiva, forestal, etcétera, etcétera, donde me parece que la solución es que esperemos que este gobierno le dé la potestad a las gobernaciones para que las comisiones agrarias departamentales empiecen a trabajar en el país y muchos de estos temas vamos a ir solucionando por ese hilo, ¿no? Claro, y que tanto gobernaciones como gobiernos municipales también sean respetuosas y cumplan lo que deben. No estoy pensando en todo lo que ha ocurrido en la Chiquitania y tienen ahí una responsabilidad mayúscula muchos de los municipios, entre ellos el de San Ignacio de Velasco, que es de los que sé más, y el de Roboré, si no me equivoco. Pero estamos en los últimos minutos y comentario y pregunta final, querido Klaus. La primera, como comentario,
Digo, claro, cada vez que la CAO invita a algún, ya sean políticos, instituciones, gobiernos de turnos, lo que fuera, sucede con la CAO y con muchos otros sectores, los elogios sobran, ¿no? Es la niña bonita, el sector es el mejor, nada puede suceder si no es con el sector, no solamente para el sector. Hay mucho de discurso, mucho de promesa, y ustedes se han asegurado de que por lo menos quede una foto donde digan, ustedes se comprometieron a que iban a trabajar sin ningún tipo de trabas ni condicionamientos políticos. Al final, ¿se acuerdan con sus paletitas? Sí, esa foto es espectacular con la pregunta de fondo. Y aquí mi pregunta, Tuto Quiroga, si no me equivoco ha sido él porque no sé dónde están mis apuntes, hizo una propuesta, o Manfred, usted me va a decir, usted se acuerda más que yo, hizo una propuesta de que no se espere necesariamente a agosto y a lo que pueda venir después de noviembre, cuando asuma el nuevo gobierno, sino que se comienza a trabajar desde ahora con las bancadas que están todavía en gestión en el legislativo, con grupos de trabajo del sector agropecuario para avanzar ya en algunas medidas que pueden ser de aplicación inmediata, pero que pueden avanzar el camino, el recorrido que va a tocar encarar a partir de noviembre de este año. Klaus, ¿qué es lo que va a hacer la CAO con esa propuesta que se ha hecho en el foro el miércoles? Creo que fue tú. Gracias, Maggie. Sí, realmente lo de las paletitas fue un ingenio brillante, le cuento, de Rodrigo, el vicepresidente, Rodrigo Suárez, donde se las estudió muchísimo y creo que dio ese ida y venida entre el público y los candidatos que dio algo positivo, ¿no? Maggie, nosotros desde que estamos en la CAO, ingresamos esta nueva directiva en marzo, dijimos, estábamos bien fregados, ¿no? Con el tema del combustible, el tema de los dólares, el tema de la inseguridad. Y dijimos, empecemos a hablar como lo sentimos, Maggie. Ya no hablando un poco más suave, sino ya como lo sentíamos. Usted sabe que nosotros como familia toda la vida hemos vivido de esto. Sabemos de caballo, de corral y de tractores sin ningún problema. Y empezamos a hablar diferente de la CAO. Ha nacido con su tractor abajo del brazo, más o menos, y montaba un caballo. Sí, ahí en el discurso de la CAO dijimos, nacimos entre medio de las patas de las vacas, ¿no? Entonces, y por si acaso, tengo muchos amigos menonitas de por allá que siempre me saludan ahí. Y dijimos, hablemos como lo estamos sintiendo, como el sector lo siente. Y empezamos a trabajar mucho en eso, más la unidad. Y de ahí ¿por qué voy a eso, Maggie? Porque eso ocasionó a que ayude mucho a que despertemos un poco como sector productivo. A los directorios, todo el directorio de la CAO, yo les agradezco. Sin ellos no haya sido posible nada, por el apoyo rotundo de los 17 subsectores, cada uno con sus problemas, pero también apoyando a su ente matriz para que podamos generar estas políticas transversales. ¿Se han comprometido los candidatos? Se han comprometido. Pero hay un compromiso mayor, ¿no, May? Que para que se haga realidad todo lo que ocurrió el miércoles, ellos hicieron sí con su paleta que se han comprometido a la gobernabilidad, independiente quién gane. Independiente quién gane. Sí, entonces, el comprometerse a la gobernabilidad para hacer viable un país más productivo, con un modelo productivo y económico, creo que es el punto final del foro. Vamos a hacerle llegar, ahorita están terminando, ahora con inteligencia artificial todo es más sencillo, están terminando ya el libro, que se podría decir, del foro. Le vamos a hacer llegar, Maggie, uno a todos los periodistas y a todas las instituciones, más los candidatos que fueron al foro, donde creo que esa bancada, que todos asumen que cuando tengan su bancada, presentemos los diferentes sectores, las propuestas concretas, y para que cuando llegue el 8 de noviembre, si es que uno de ellos gana, ya tengan una base
más o menos consensuada con muchos sectores de la cadena productiva. Y yo hago mucho énfasis en la cadena productiva, May, porque no es nosotros como agropecuarios. Si nosotros producimos más, el transporte transporta más, la industria procesa más, el exportador, el gremial vende más. Entonces, realmente esta cadena productiva en este momento está muy unida y ojalá que siga así para que podamos ayudar a que los políticos nos ayuden también a nosotros a salir de todo esto, ¿no? ¿Y qué posibilidad real, concreta hay de esto que se planteó? De que desde ahora ya estén trabajando, no importa cómo las bancadas, pienso, de Creemos, de Unidad Nacional, de Comunidad Ciudadana, las que están ahorita en la Asamblea. Desde aquí en Santa Cruz, con muchos candidatos a diputados y a senadores, ya hemos hablado, que tienen sus referentes dentro del sector agropecuario, donde con ellos ya se puede ir viendo y qué visión tenemos, donde la responsabilidad aquí de la Cámara Agropecuaria es hacer, que ya se viene trabajando en eso, May, en algunos decretos, en algunas leyes, para tenerlo claro, cómo un poco viabilizar el trabajo para el sector agropecuario, y así el transporte, como con la Cámara de Transporte del Oriente, con don Luis Áñez también hemos trabajado con el transporte, con CADEX y CANEP, con Osvaldo Barriga también hemos trabajado, hemos compartido ideas con CAINCO, con Jean-Pierre, donde la idea es esa, que entre todos presentemos algo que ya lo venimos trabajando, porque como hemos sido rezagados estos años, donde podamos empezar con el pie derecho, esperemos que sea así, o para el candidato que llegue a ser presidente, estamos dispuestos a ayudar para construir un poco, reconstruir el camino de la producción. Bueno, ahí a la que noto siempre ausente y ojalá que consiga, no lo he vuelto a presionar a Oscar Mario Justiniano de la Federación de Empresarios Privados para escuchar también que está la Federación de Empresarios Privados en toda esta movida que hay. Vamos a esperar. Mire, usted hablando de inteligencia artificial, yo estoy feliz de la vida. Aquí tengo un resumencingo de 5 hojas con todo lo que ha ocurrido en la guerra Irán-Israel para ver las repercusiones, el poderío militar, los problemas económicos. Una belleza. En menos de 10 minutos tuve el panorama. Increíble. Pero bueno. Mire, yo lo pongo así con la biotecnología. Las insulinas son biotecnología, las vacunas son biotecnología. Es algo que no se puede frenar, Maggie. Es a saber nomás cómo usar cada una de estas herramientas que nos han aparecido. Querido Klaus, que tenga una buena jornada, un buen fin de semana y vamos a ver qué sale del libro. Gracias por la invitación, mandarle siempre saludos y agradecerle por la entrevista, Maggie. Gracias a usted, decirle a la gente también que le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Me estoy yendo a otro foro en la UPSA con los candidatos presidenciables y no se olviden la cita mañana en Radio Marítima desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde con Periodismo sin Photoshop. Vamos a comenzar con Jaime Dunn como entrevistado mañana. Desde Camiri se va a conectar el señor Dunn. Gracias. Besos, abrazos. Chao, querido. Gracias, Maggie. Chao, gracias, querido. ¿Y ahora van todos los candidatos? Van todos. Al menos han comprometido que iban. Están porque escuché todos. Que Samuel iba, lo escuché ahora temprano. Sí, estaban pendientes de confirmar varios, pero están invitados todos. Qué bien. Para que no se alegra. Pues, no ha sido durísimo eso, le cuento. Durísimo. Chao, querido. Chao. Chao. Más de 2.000 personas ya tienen acceso a agua gracias a la gestión de la Gobernación de Santa Cruz. En San Javier se entregaron 3 nuevos pozos de agua en los barrios Villa Fátima y Santa Rosa, con una producción de hasta 20.000 litros por hora. Esta obra, liderada por el gobernador en ejercicio Mario Aguilera, responde al déficit hídrico provocado por la sequía y el cambio climático. La gestión planificadora sigue dando resultados. Sigamos avanzando, Santa Cruz. Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Dawiche Aguilera
fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Fue escenario de grandes hitos deportivos. Aquí se disputaron copas internacionales y jugaron leyendas del fútbol como Pelé, Casillas y jugadores bolivianos que dejaron su huella, como Echeverri, Romero, Milton Melgar y otros. Ahora, el Tahuichi marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana de Fútbol. Por ello, su gobernación de Santa Cruz lo está renovando, cumpliendo con normativas internacionales, estando a la altura de una final continental. Así, nos proyectamos al mundo con un escenario deportivo de talla internacional. Millones de personas tendrán sus ojos en Santa Cruz y en la final de la Copa Sudamericana. Además, en estos días mostraremos lo mejor de nosotros, nuestro potencial turístico, nuestra cultura y la calidez de nuestra gente. El Tahuichi estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas.